Imaginen un mundo joven, pero ya envejecido por el pecado. Un tiempo remoto, perdido en las brumas de la prehistoria, miles de años antes de que las pirámides rasgaran el cielo egipcio o Roma se convirtiera en imperio. La humanidad, descendiente directa de Adán y Eva, se había multiplicado sobre la faz de la tierra, llenando valles y llanuras. Pero con el crecimiento demográfico, crecía también una sombra oscura, una marea creciente de maldad que amenazaba con ahogar la luz original de la creación. Era una época sombría, donde la corrupción se volvía norma, la violencia un lenguaje cotidiano, y la memoria del Edén y la voz de Dios parecían desvanecerse en el corazón de la mayoría. En medio de este caos moral y espiritual en espiral descendente, en un mundo que marchaba inexorablemente hacia el juicio del diluvio, existió un hombre diferente. Un hombre cuya vida fue una anomalía, una melodía celestial en medio de una cacofonía terrenal. Un hombre cuya relación con el Creador fue tan profunda, tan íntima, tan radicalmente distinta a la de sus contemporáneos, que su final desafió la misma naturaleza de la existencia humana. No conoció la tumba, no probó el amargo sabor de la muerte, sino que fue llevado directamente por Dios a su presencia. Ese hombre era Enoc. La Biblia, en su sabiduría a menudo concisa, no nos ofrece una biografía detallada de Enoc. Su nombre aparece casi fugazmente en las largas genealogías del Génesis, como una nota al pie de página en la gran crónica de la humanidad temprana. Lo encontramos en el capítulo 5, descendiente de Set, el hijo que Dios le dio a Adán y Eva, después de la trágica muerte de Abel. Era parte de la 7ª generación desde Adán, un linaje que contrastaba con la descendencia impía de Caín. Fue hijo de Jared y padre de Matusalén, el hombre que alcanzaría la longevidad más extrema registrada en las Escrituras. Y Enoc mismo vivió 365 años. A primera vista, 365 años puede parecer una vida larga para nuestros estándares, pero en comparación con la asombrosa longevidad de otros patriarcas antediluvianos, su padre Jared vivió 962 años, su hijo Matusalén 969 y su bisabuelo Adán 930. La vida de Enoc fue notablemente corta, pero su verdadera medida no se encuentra en la cantidad de años vividos, sino en la calidad de esos años. La gran marca distintiva de Enoc, la frase que resume su existencia y lo eleva por encima de todos los demás en esa genealogía, es simple pero de una profundidad insondable. Y caminó Enoc con Dios. Esta expresión, caminar con Dios, no se refería simplemente a seguir mandamientos o mantener una fachada de religiosidad. Era algo mucho más profundo, más vital. Sugiere una amistad genuina con el Creador, una comunión constante, una relación tan íntima y personal que trascendía lo ordinario. Era vivir cada momento en consciente acuerdo con la voluntad divina, buscando su presencia, escuchando su voz, alineando cada paso con su corazón. Pocas figuras bíblicas reciben tal descripción. Más tarde, Noé, el bisnieto de Enoc, también sería descrito como alguien que caminó con Dios en medio de una generación aún más corrupta. Abraham sería llamado amigo de Dios. Pero Enoc es el primero en recibir este singular honor en las Escrituras, y su caminar fue tan excepcional, tan agradable a los ojos de Dios, que su final fue igualmente único. Mientras que para los otros patriarcas la genealogía concluye con la frase lapidaria "y murió", el registro de Enoc se interrumpe con un misterio asombroso. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué llevó a Dios a intervenir de una manera tan extraordinaria, suspendiendo las leyes naturales de la vida y la muerte para este hombre?
La historia de Enoc es una invitación a explorar la vida de alguien que desafió la oscuridad aplastante de su generación, que eligió la luz en medio de las tinieblas y vivió de una forma tan singularmente conectada con lo divino que Dios decidió simplemente llevárselo a casa consigo. Para comprender verdaderamente la grandeza de la vida de Enoc, necesitamos sumergirnos en el contexto turbulento y oscuro del tiempo en que vivió. El mundo antediluviano, el mundo antes del gran diluvio, no era simplemente un lugar imperfecto. Según el Génesis, se estaba hundiendo activamente en una espiral de maldad y corrupción. La humanidad, descendiente de Adán y Eva, se había multiplicado exponencialmente, pero junto con ella, la perversidad crecía sin límites aparentes. Génesis 6 describe esta era con palabras escalofriantes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era sombría, marcada por una rebelión abierta contra Dios, una violencia desenfrenada y un pecado que se había vuelto la norma. La línea piadosa de Set, de la cual descendía Enoc, se estaba mezclando peligrosamente con la línea impía de Caín, diluyendo la fe y acelerando la decadencia moral. El capítulo 6 de Génesis incluso menciona la misteriosa presencia de los Nefilim en la tierra, resultado de la unión entre hijos de Dios, interpretados diversamente como ángeles caídos o descendientes de Set, e hijas de los hombres, lo que sugiere una corrupción que alcanzaba niveles casi sobrenaturales. Era un mundo donde la brutalidad y el orgullo, ejemplificados por figuras como Lamec en el linaje de Caín, quien se jactaba de su violencia, eran la ley imperante. Fue en este escenario de creciente impiedad y oscuridad moral que Enoc nació y vivió. Pero a diferencia de la inmensa mayoría a su alrededor, él eligió un camino radicalmente distinto. Mientras los hombres seguían sus propios deseos egoístas, ignorando o desafiando abiertamente la voluntad del Creador, Enoc decidió caminar con Dios. No fue un simple espectador pasivo de la decadencia moral de su generación. Se convirtió activamente en un faro de justicia, una luz solitaria que brillaba con más intensidad a medida que las sombras se hacían más profundas. La corrupción era tan penetrante, tan arraigada en el corazón humano, que pocas generaciones después, Dios determinaría que la única solución era un juicio cataclísmico, el diluvio para limpiar la tierra y comenzar de nuevo con Noé y su familia. Pero antes de que llegara ese juicio devastador, ya había hombres como Enoc que no solo vivían rectamente, sino que también, como veremos, intentaban alertar al mundo sobre las consecuencias inevitables del pecado y el juicio divino venidero. Enoc vivió en medio de esta creciente impiedad, respirando el aire contaminado de una sociedad en rebelión, y aún así no se dejó contaminar. Lo más impresionante es que su vida, tal como la registra Génesis, no estuvo marcada por grandes hazañas militares, políticas o arquitectónicas. No fue un rey, ni un guerrero famoso, ni el constructor de una ciudad. Era, en esencia, un hombre común, con familia, hijos. Matusalén nació cuando Enoc tenía 65 años, viviendo una vida aparentemente normal en un mundo anormal, pero su compromiso con Dios fue extraordinario. Su fe inquebrantable y su obediencia constante lo separaban de la multitud y lo convertían en un ejemplo vivo de alguien que verdaderamente conocía, amaba y honraba al Señor. Ante un mundo consumido por la oscuridad, Enoc eligió deliberadamente la luz. Pero, ¿cómo era realmente su relación con Dios? ¿Qué implicaba en la práctica caminar con Dios de una manera tan profunda, tan íntima, hasta el punto de ser arrebatado sin ver la muerte? Caminar con Dios. Esta frase,
tan simple y a la vez tan profunda, es la clave para entender la vida excepcional de Enoc. Va mucho más allá de una simple caminata física o una adhesión superficial a reglas religiosas. Sugiere una relación dinámica, una comunión constante, una amistad genuina y profunda con el Creador del universo. Enoc no solo creía en la existencia de Dios, vivía cada momento en su presencia consciente, cada paso suyo era guiado por una fe auténtica, por un deseo ardiente de conocer la voluntad divina y obedecerla de corazón. La Biblia menciona a pocos hombres que alcanzaron este nivel de intimidad. Noé, su bisnieto, también es descrito como alguien que caminó con Dios en medio de la corrupción de su tiempo. Abraham, siglos después, sería llamado amigo de Dios. Pero Enoc es el primero en ser reconocido de esta forma tan singular. Vivió 365 años, un número que curiosamente coincide con los días de un año solar. Algunos han visto en esto un simbolismo. Así como el sol recorre su ciclo anual completo, la vida de Enoc fue un ciclo completo de caminar diario con Dios, un año de vida por cada día del año. Mientras otros en su época seguían sus propios caminos, construyendo legados terrenales basados en el orgullo y la violencia, Enoc eligió seguir la voz de Dios en cada detalle de su vida. Este caminar con Dios no fue un evento aislado, no fue un momento de fervor pasajero en su juventud o vejez. Fue una jornada continua, una relación cultivada día tras día, año tras año, durante 3 siglos. Podemos imaginar a Enoc conversando con Dios como un amigo habla con otro amigo buscando su guía en cada decisión familiar o personal, buscando su presencia en la quietud de la mañana o bajo el manto estrellado de la noche, negándose conscientemente a participar en la corrupción y la impiedad que lo rodeaban. No necesitaba ver a Dios físicamente para saber que Él estaba allí. Su fe era su visión. El autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, confirma esta realidad al incluir a Enoc en la gran galería de los héroes de la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 5, 6. Esa es la clave. Enoc agradó a Dios. Su vida fue un reflejo de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. No perfección sin pecado, sino una fe perseverante, una búsqueda constante de su rostro y una obediencia nacida del amor. Su caminar implicaba confianza total, dependencia radical y una alineación de su voluntad con la voluntad divina. Era vivir coram Deo ante el rostro de Dios en cada momento. Pero Enoc no solo vivió para Dios en una comunión privada, también habló por Dios al mundo que lo rodeaba. Fue un profeta, una voz solitaria que declaraba la justicia de Dios y advertía sobre el juicio venidero en una era que desesperadamente necesitaba escuchar, pero que probablemente se negaba a hacerlo. La mayoría de las personas recuerdan a Enoc por su misteriosa desaparición, pero pocos saben que fue mucho más que un hombre de fe silenciosa. Fue también un profeta audaz, un pregonero de la justicia de Dios en una generación al borde del abismo. Siglos antes de que Noé construyera el arca, mucho antes de que Moisés recibiera la ley en el Sinaí, Enoc recibió una revelación impresionante sobre el futuro juicio de la humanidad. Aunque el libro de Génesis no detalla su mensaje profético, encontramos un eco sorprendente de sus palabras en un lugar inesperado, el breve pero intenso libro de Judas en el Nuevo Testamento. Judas, advirtiendo a los creyentes contra los falsos maestros y la impiedad, cita directamente una profecía de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 1, 14, 15. Esta declaración es asombrosa por varias razones. Primero, confirma que Enoc no era solo un hombre que buscaba a Dios para sí mismo en su torre de marfil espiritual, sino que también era un mensajero valiente de la justicia divina. Anunció que un día el Señor mismo vendría acompañado de multitudes celestiales para ejecutar juicio sobre la impiedad del mundo. Segundo, su profecía tenía un alcance vasto. No se limitaba al inminente juicio del diluvio que vendría sobre su propia generación, sino que apuntaba a un evento aún mayor, escatológico, el juicio final, la segunda venida del Señor, cuando Dios volverá con sus santos ángeles para establecer su justicia definitiva sobre toda la tierra y juzgar no solo las acciones impías, sino también las cosas duras, las palabras arrogantes y blasfemas pronunciadas contra él. Esto significa que Enoc no era ajeno a la maldad que lo rodeaba. Veía la corrupción creciente, la violencia, la rebelión contra Dios, y en lugar de callar, conformarse o desesperarse, proclamaba la verdad con valentía, denunciaba el pecado, advertía sobre las consecuencias y llamaba a la gente a considerar sus caminos ante un Dios santo. No sabemos exactamente cómo reaccionaba la gente a sus palabras. La historia de los profetas sugiere que la mayoría debió haberlo ridiculizado, ignorado o incluso considerado un loco. Vivir contra la corriente siempre tiene un costo. Predicar un mensaje de juicio en una sociedad que celebra el pecado nunca es popular. Aún así, Enoc permaneció firme. No buscaba la aprobación humana, sino la aprobación de aquel con quien caminaba. Su compromiso con la verdad lo separaba radicalmente de su generación y lo convertía en un ejemplo vivo de fidelidad en medio de la apostasía. Pero, ¿cómo logró mantener esa comunión inquebrantable con Dios? ¿Cómo pudo sostener una fe tan vibrante y una voz tan audaz en medio de tanta perversidad? ¿Cuál era el secreto de su intimidad con el Creador? ¿Qué hizo de Enoc un hombre tan íntimo de Dios? ¿Cómo logró mantener su fe inquebrantable, su corazón puro, en medio de una generación que Génesis describe como teniendo pensamientos continuamente inclinados al mal? La respuesta no reside en una fórmula secreta, sino en la profundidad y la constancia de su relación con el Creador. Enoc no solo creía en Dios como un concepto abstracto, lo buscaba con todo su corazón, cada día, como la fuente misma de su vida. La Biblia no detalla sus prácticas espirituales diarias, pero podemos inferir, a partir de la expresión «caminó con Dios», que vivía una vida de total dependencia y entrega. Debió haber cultivado disciplinas espirituales que lo mantenían conectado con lo divino. Imaginen a Enoc apartando tiempo cada día, quizás en la quietud del amanecer o bajo el vasto cielo estrellado, para la oración. No oraciones rituales o superficiales, sino conversaciones honestas y profundas con su amigo celestial. Debió haber meditado en la grandeza del Creador, observando la maravilla de la naturaleza aún no devastada por el diluvio, escuchando su voz en el silencio y la contemplación. Su comunión con Dios no era un compartimento separado de su vida, era el centro que informaba todo lo demás. Sus decisiones diarias, su trato con los demás, la forma en que criaba a su familia, todo estaba moldeado por su relación con Dios. No se dejaba llevar por las costumbres decadentes de la sociedad corrupta que lo rodeaba. Mientras otros se entregaban a la violencia y la inmoralidad, Enoc elegía conscientemente el camino de la rectitud y la paz.
Mientras otros construían sus vidas sobre cimientos terrenales, Enoc edificaba sobre la roca eterna. Esta conexión constante con lo divino se convirtió en su identidad, la característica que lo diferenciaba radicalmente de todos los demás. Y es precisamente esta cercanía ininterrumpida, esta amistad profunda y vivida, la que hizo que Dios lo tomara para sí de una manera tan especial. Enoc vivió en la tierra, pero su corazón, su ciudadanía, ya pertenecían al cielo. Dios, viendo su fidelidad constante, su caminar sin desvíos a lo largo de 3 siglos, decidió que este hombre que ya vivía en su presencia espiritual no necesitaba pasar por el velo oscuro de la muerte física para entrar en su presencia eterna. Esta relación de cercanía con Dios no fue un tesoro guardado solo para Enoc. Su ejemplo, su fe vivida, inevitablemente debió haber impactado a su propia familia, dejando un legado que atravesaría generaciones. La influencia de Enoc no se desvaneció con su misteriosa partida. Su legado, como una semilla de fe plantada en un suelo difícil, germinó e impactó directamente a su familia y a las futuras generaciones. Entre sus descendientes directos se encontraba Matusalén, su hijo, conocido por ser el hombre que vivió más tiempo en toda la historia bíblica, alcanzando los 969 años. El significado de su nombre es objeto de debate, pero una interpretación sugiere: cuando él muera, será enviado, posiblemente una profecía velada del diluvio que llegaría el mismo año de la muerte de Matusalén. Si esto es así, Enoc no solo profetizó el juicio final, sino que también recibió una revelación sobre el inminente cataclismo que purificaría la tierra. Pero la influencia más notable de Enoc se ve en su bisnieto, Noé. En medio de una generación aún más corrupta que la de Enoc, una generación cuya maldad provocó el dolor de Dios y su decisión de enviar el diluvio Génesis, destaca a Noé con palabras que hacen eco directo a su ilustre antepasado. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Esto no puede ser una simple coincidencia. El ejemplo de Enoc, su historia de fe inquebrantable y su caminar íntimo con Dios, probablemente fue transmitido de generación en generación, como un tesoro familiar, influyendo directamente en la formación del carácter de Noé y fortaleciendo su decisión de obedecer a Dios, cuando todos a su alrededor vivían en abierta rebelión. La fidelidad de Enoc preparó el camino para la fidelidad de Noé, quien sería elegido para preservar a la humanidad. La mayor prueba del impacto perdurable de Enoc es que fue recordado y honrado miles de años después de su partida. El autor de Hebreos, como ya mencionamos, lo colocó en la prestigiosa galería de los héroes de la fe, destacando que agradó a Dios por medio de su fe. Su testimonio nos enseña que la fe verdadera no muere con la persona, sino que se extiende como ondas en el agua, resonando a través de los tiempos y transformando vidas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero, sin duda, la mayor marca de la vida de Enoc, el evento que selló su legado y lo convirtió en una figura tan enigmática y fascinante, fue el momento en que Dios decidió tomárselo para sí. ¿Qué sucedió exactamente ese día? ¿Cómo fue su arrebato? Imaginen un día que comenzó como cualquier otro para Enoc. Quizás estaba caminando por los campos al atardecer, en profunda comunión con Dios, como lo había hecho incontables veces durante sus 365 años de vida. Quizás estaba compartiendo una última palabra de advertencia o esperanza con su familia. La Biblia no nos da detalles, solo el resultado, envuelto en un misterio sublime. Mientras caminaba con Dios, en un instante simplemente desapareció. No hay registros de enfermedad, ni de vejez debilitante, ni de una muerte natural.
No hubo entierro, ni luto, ni tumba que marcara su lugar de descanso. Génesis lo dice con una brevedad que amplifica el asombro. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Hebreos añade el detalle crucial. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5. Este versículo encierra uno de los mayores misterios y milagros de la Biblia. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Fue una ascensión visible, como la de Elías siglos después? ¿Fue una transición instantánea de lo terrenal a lo celestial? ¿Se dio cuenta Enoc de lo que estaba sucediendo? La única certeza que tenemos es que fue librado del destino común de la humanidad, la muerte física. Fue trasladado, arrebatado por el poder soberano de Dios, de una forma única y especial. El significado de este evento es profundo y multifacético. El arrebato de Enoc es, ante todo, un símbolo poderoso de la recompensa de la fe y la intimidad con Dios. Vivió de manera tan cercana, tan agradable al Señor, que al final Dios simplemente lo llevó a casa para continuar esa comunión cara a cara, sin la interrupción de la muerte. Fue la culminación lógica de una vida vivida en la presencia de Dios. Este hecho también sirve como un faro de esperanza, un anticipo de una realidad futura. Apunta al arrebato de la Iglesia, mencionado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando los creyentes vivos serán transformados y arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. La traslación de Enoc es una primicia, una garantía de que Dios tiene el poder de librar a los suyos de la muerte y llevarlos a su gloria. Para aquellos que lo conocían y se quedaron atrás, su partida debió haber sido profundamente impactante. Imaginen la confusión, el desconcierto. Un día estaba allí, una presencia constante de rectitud y fe, y al día siguiente simplemente no estaba. No había señales de lucha, ni de accidente, ni de enfermedad. No murió como todos los demás, desapareció. Las personas debieron haberlo buscado frenéticamente. ¿Salió su familia, sus amigos, a recorrer los campos y las montañas, llamando su nombre en vano? ¿Cómo explicar algo tan extraordinario, tan fuera de los límites de la experiencia humana? Para los impíos, para aquellos que no conocían ni respetaban al Dios de Enoc, su ausencia debió haber sido un enigma insoluble, un misterio perturbador, quizás incluso una fuente de leyendas y especulaciones. Pero para aquellos pocos que entendían su profunda comunión con Dios, quizás su propia familia, su partida tuvo un significado diferente. Sabían que Enoc no pertenecía verdaderamente a este mundo corrompido. Su vida ya era un eco del cielo. Tal vez se dieron cuenta, con una mezcla de dolor por la pérdida y asombro reverente, que Dios se lo había llevado para sí. Su traslación se convirtió en una confirmación tangible de todo lo que él había predicado y vivido. La realidad de Dios, la recompensa de la fe y la certeza del juicio venidero. La ausencia de Enoc dejó un silencio que hablaba más alto que cualquier palabra. Fue una señal viva del poder y la justicia de Dios, un testimonio de que Dios no solo juzgaría la maldad, sino que también recompensaría gloriosamente a aquellos que andaban fielmente con él. Siglos después, este evento extraordinario continuaría resonando en la historia de la fe. Lo que sucedió con Enoc no fue olvidado. Por el contrario, su historia fue cuidadosamente preservada y reafirmada en el Nuevo Testamento, demostrando que no era solo un personaje oscuro del pasado, sino un modelo eterno de fe y un presagio de esperanza futura. Aunque la historia de Enoc ocupa solo unos pocos versículos en el Antiguo Testamento, su impacto sobrepasó generaciones y encontró un eco significativo en las páginas del Nuevo Testamento. Su nombre aparece en momentos clave, citado por los apóstoles como un ejemplo incuestionable de fe genuina y comunión profunda con Dios.
En el libro de Hebreos, capítulo 11, conocido como la Galería de la Fe, Enoc ocupa un lugar de honor junto a Abel, Noé, Abraham y otras luminarias. El autor destaca: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta cita es crucial. Confirma que la base de su extraordinaria traslación no fue la perfección sin pecado, ni la realización de grandes hazañas humanas a los ojos del mundo, sino su fe. Fue su fe la que le permitió caminar con Dios de una manera que agradó al Creador. Esto refuerza una verdad fundamental del Evangelio. Lo que Dios valora por encima de todo no son nuestros títulos, nuestros logros materiales o nuestra autojusticia, sino un corazón que confía plenamente en Él y lo busca sinceramente. Además, como ya exploramos, el libro de Judas rescata a Enoc no solo como un hombre de fe, sino como un profeta valiente que anunció el juicio divino sobre la impiedad. Esto muestra que su mensaje tenía una relevancia que trascendía su propio tiempo, apuntando a eventos escatológicos futuros. Su voz, aunque antigua, seguía resonando en la iglesia primitiva como una advertencia contra la apostasía y la inmoralidad. El Nuevo Testamento, por lo tanto, destaca a Enoc como un modelo perenne para todos los creyentes. Su vida comprueba que la verdadera fe no es simplemente un asentimiento intelectual a la existencia de Dios, sino una relación vital, una caminata diaria en plena comunión con Él, una confianza tan profunda que puede, como en su caso, literalmente trascender la muerte. Ante esto, surge una pregunta inevitable y profundamente personal. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de la vida de Enoc? ¿Cómo puede su historia, tan antigua y misteriosa, transformar nuestra manera de vivir en el siglo XXI? La historia de Enoc no es solo un relato fascinante del pasado remoto, es un llamado vivo y resonante para cada uno de nosotros hoy. Su vida, aunque envuelta en misterio, nos enseña lecciones fundamentales sobre cómo vivir una vida de significado y propósito eterno en un mundo que a menudo parece caminar en la dirección opuesta. La primera gran lección que Enoc nos deja es que la fe auténtica no es solo creer en Dios, sino vivir en comunión con Dios. Enoc no solo creía, conocía íntimamente a su Creador. Esta relación transformó su existencia y culminó en su extraordinaria partida. Esto nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Es superficial, limitada a rituales o asistencia a la iglesia? ¿O es una relación viva, una caminata diaria donde buscamos su presencia, escuchamos su voz y alineamos nuestro corazón con el suyo? Otra lección poderosa es que es posible vivir para Dios, incluso en los tiempos más difíciles y oscuros. Enoc no vivió en un monasterio aislado. Vivió inmerso en una sociedad corrupta y violenta, una cultura que se precipitaba hacia el juicio. Aún así, eligió ser diferente. Demostró que la santidad y la fidelidad no dependen del ambiente externo, sino de una decisión interna y constante de buscar a Dios con sinceridad y obedecer su palabra, sin importar el costo. Nos anima a no usar las dificultades de nuestro tiempo como excusa, sino como una oportunidad para que nuestra luz brille con más intensidad. Además, Enoc nos recuerda vívidamente que Dios recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Su arrebato fue la máxima señal del favor divino, una demostración de que Dios ve, valora y honra a aquellos que viven para agradarle. Esto no solo nos consuela, sino que también nos da una esperanza tangible para el futuro, apuntando a la promesa del regreso de Cristo y el arrebato de la Iglesia, cuando los fieles serán llevados a su presencia eterna. Por último,
Y quizás, lo más importante, el mensaje central de la vida de Enoc es que no hay nada más valioso, nada más trascendente que caminar con Dios. Riquezas, poder, fama, logros humanos, todo es pasajero, como la hierba que se seca. Pero una vida vivida en comunión íntima con Dios tiene un valor eterno. Enoc caminó con Dios, y al final Dios lo llevó consigo. Ese puede ser también nuestro destino, no necesariamente a través de una traslación física, sino a través de una vida que agrada a Dios aquí y culmina en su presencia gloriosa por toda la eternidad, si elegimos seguir por el mismo camino de fe y obediencia. La pregunta que la vida de Enoc nos deja resonando es: ¿estamos caminando con Dios?